Vamos a leer la Biblia en Levítico capítulo 23, libro de Levítico capítulo 23, verso 4 al 8. Vamos a leer esta mañana en dos partes en este libro del Antiguo Testamento y también vamos a leer ahorita en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 5, el versículo 8. Pero primero aquí en Levítico 23, verso 4 al 8. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Gloria a Dios. Vamos a pasar a la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5. El versículo 8. Primera a los Corintios 5, 8. Dice la Escritura: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta mañana acerca, dentro de esa serie que tocamos al principio, hace unos días, hace unos domingos atrás, hablando acerca de las fiestas del Señor, hablamos del sábado, no como un día para guardar en este tiempo de la gracia en la iglesia, sino en el verdadero trasfondo espiritual que fue presentado por Dios al pueblo. Para Israel el sábado sí fue un día escogido, un día conmemorativo y guardado por ellos, pero para la iglesia tenía un significado muy distinto, y de eso hablamos hace unos domingos atrás. En esta ocasión vamos a hablar de la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Vamos a hablar de ese tema en esta mañana, la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Bueno, gracias a Dios hemos orado. Ahí esté usted bien concentradito, conectado, no le pierda el hilo a la enseñanza para que pueda usted también ser edificado, fortalecido por la palabra del Señor. Vamos entonces a analizar esta otra fiesta solemne que celebraba el pueblo de Israel, la cual a su vez nos va a mostrar cómo Dios ha querido en la redención proveer un sustituto, pagar el precio por nuestros pecados y protegernos de todas las cosas que nos pueden afectar, acabar con nuestra esclavitud moral y espiritual y asegurarnos por medio de su intervención divina una plena libertad. Gloria al Señor. La Pascua es de las primeras fiestas prescritas por Dios, y con ella estaba unida la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua entonces, una de las primeras fiestas que Dios mandó a celebrar, y con ella, muy unida a esta fiesta de la Pascua también, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Se celebraba el día 14 del primer mes, versículo 5 de Levítico 23, ahí lo dice muy claro, en el mes primero a los 14 del mes. Ese mes es conocido en Israel como el mes de Abib, según Deuteronomio 16:1. Pero en los libros posteriores de las Escrituras era el mes de Nisán, entre marzo y abril de nuestro calendario. Se celebraba la fiesta de la Pascua junto con la fiesta de los panes sin levadura. Gloria al Señor. Entonces celebraba
También dice aquí, en la tarde o entre las dos tardes. Entre las dos tardes. La Pascua fue instituida cuando los israelitas fueron esclavos en Egipto y se volvieron idólatras, sirviendo a dioses en Egipto. Vamos a mirar un momento la palabra del Señor en Éxodo capítulo 1, versículo 12, cuando los israelitas fueron esclavizados en Egipto, fueron oprimidos allí. Dice el verso 12 de Éxodo capítulo 1, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Fueron esclavizados allí en Egipto, y ellos a la postre, luego de un tiempo, empezaron a tomar las costumbres y las tradiciones de los egipcios y comenzaron a idolatrar y a adorar dioses paganos, dioses egipcios, y se convirtieron en acreedores también del justo juicio de Dios. Sin embargo, Dios se propuso salvar a los primogénitos en Israel. Y no solamente a los primogénitos, sino también a toda la casa de Israel. Y en su sabiduría y misericordia, Dios entonces provee lo necesario para su liberación. La Pascua fue la señal y el sello de la protección de Israel del juicio y de la redención del cautiverio en que ellos estaban. El detalle sobresaliente de la Pascua era el cordero inmolado y el rociamiento de la sangre sobre los dinteles de las puertas de las casas de los israelitas. Este era el compromiso solemne de Jehová, de guardarles a ellos, a Israel, al pueblo de Israel, guardarles del mensajero de la muerte, del ángel destructor, del que iba a pasar esa noche para hacer estragos sobre la nación de Egipto. La promesa divina fue: cuando vea la sangre en las puertas, en los dinteles, pasaré sobre vosotros, o pasaré por alto. Gloria al Señor. En Éxodo capítulo 12, el verso 13, vamos a leer este versículo clave en la historia de la Pascua, de la primera celebración de la Pascua en Israel. Capítulo 12, verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, dice el Señor, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Esa sangre era la sangre del cordero degollado. Amén. Cuando Jehová vio la sangre, se dio cuenta que la espada del juicio había caído, amén, sobre toda la casa de Egipto, sobre toda la nación de Egipto. Gloria al Señor. Pero Dios, en su misericordia y en su gracia, cuando veía la sangre en las puertas de las casas judías, el ángel destructor, el ángel de la muerte, pasaba por alto, es decir, no tocaba esa casa, y Dios guardaba a su pueblo. Gloria al Señor. El cordero había muerto, había sido inmolado para que el primogénito en Israel y los demás en su casa pudieran vivir. El cordero era ese elemento sustituto para que el pueblo de Israel, para que los primogénitos no tuvieran que ofrendar sus vidas, no tuvieran que pagar con la muerte. Entonces el Señor erigió, levantó e instituyó la Pascua para que a través de un cordero ellos fueran redimidos y salvados. Esa noche, esa terrible noche que sucedió en toda la nación de Egipto. Gloria al Señor. La sangre
guardaba la integridad de las familias judías, mientras que la palabra de Jehová aseguraba su salvación, aseguraba su redención. Las palabras, yo pasaré sobre vosotros, esa frase, yo pasaré sobre vosotros, los estudiantes hebreos nos dicen que significaba más que una simple excepción del juicio de aquellos que habían rociado la sangre en los dinteles. El verbo hebreo que significa pasaré sobre vosotros es en hebreo pasash, y aparece en la Biblia en otros 3 pasajes de la Escritura. En Segunda de Samuel capítulo 4 verso 4, en Primera de Reyes 18, 21 y 26, y en Isaías 31 versículo 5. En primer lugar, Segunda de Samuel 4:4, ese verbo pasash es traducido como volveré cojo, volveré cojo. En Primera de Reyes 18, 21 y 26 es traducido con saltar y detenerse. Y en Isaías 31:5 el pasaje nos habla de pasar por encima para preservar, como un pájaro guarda debajo de sus alas sus pichones o sus polluelos. Cierto comentarista bíblico dice, y así fue que los preservó Dios en esa terrible noche, cuando el destructor salió por todo lo ancho del país de Egipto. Dios preservó, Dios cubrió debajo de sus alas, gloria al Señor, a toda la nación de Israel, gloria al Señor. El pensamiento más elevado que sugiere la lectura de este pasaje que hemos leído hace unos minutos, en Éxodo 12, versículo 13, y la sangre os será señal o por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiela la tierra de Egipto. Ese pasaje, el pensamiento que nos viene a la mente de ese pasaje es que Dios preservó, Dios guardó, Dios estuvo en vela, vigilando a su pueblo, guardando, cuidando a su pueblo. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Dios en ese momento se convirtió para Israel en su Salvador, en su Redentor. Nada menos que esto significa este pasaje. Dios los preservó, Dios los guardó, Dios estuvo de guardia sobre su pueblo. ¿Qué decir en esta mañana? ¿Qué decir hoy día en este tiempo con lo que está ocurriendo? Cabe decir que hoy la iglesia actualmente, a pesar de la terrible noche que vive el mundo, estamos en medio del Egipto actual. Gloria al Señor. Pero la iglesia ha sido llamada por Dios y debemos seguir celebrando la fiesta de la Pascua, que es Cristo, quien es el cumplimiento real y verdadero de esta celebración. Además de eso, este verdadero Cordero, el único Cordero que quita el pecado del hombre, que quita el pecado del todo para siempre, fue ya sacrificado por nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es que el escritor Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice aquí donde leímos en 1 Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 8, pero leamos el verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gloria a Dios. Y dice, así que celebremos esta fiesta. Amén. Hermano,
tenemos que seguir haciéndole no solamente un culto el domingo, el martes, el jueves, el sábado al Señor. Tenemos que hacer un culto racional, inteligente, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que nuestro culto racional en casa, en el trabajo, por la calle, nos tengan encerrados, no nos tengan encerrados. La iglesia todavía sigue celebrando para Dios esta gran liberación, esta gran salvación. Dios nos ha acercado a Él. Por eso hay que seguir en medio de este tiempo, en medio de este mundo malo, en medio de este Egipto. Gloria al Señor. Estamos celebrando para Dios fiesta, porque somos libres, porque Dios nos ha dado un verdadero sentido a nuestra vida, y por eso en esta mañana podemos declarar que en Él estamos gozosos, que en Él estamos libres, que en Él estamos guardados, que en Él estamos vigilados por Él. Gloria al Señor. Que en medio de todas estas circunstancias, males, virus, pestes, lo que sea, Dios está allí con nosotros. Gloria a su nombre para siempre. Celebremos la Pascua. Celebremos que Cristo ha vencido. Celebremos esta victoria. No nos dejemos amilanar. No nos dejemos amedrentar. No tengamos temor de nada. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si nos toca, hermano, el virus, si nos toca una peste, si nos toca una enfermedad, si nos toca partir a la eternidad, y Dios quiere que lo glorifiquemos con esto o con aquello, lo vamos a hacer, porque estamos seguros que Dios nos ha libertado y nos ha salvado. Démosle gloria al que vive. Ahí en su casa, hermano, créalo. Gloria a Dios. Estamos celebrando en esta mañana una fiesta. Es verdad que mientras para Egipto había gran tribulación, mientras para Egipto venía el juicio, el castigo y la ira de Dios, para Israel era un día de fiesta, era una noche festiva, era una noche donde ellos iban a celebrar. Claro, nos duele los sucesos que están aconteciendo en este tiempo. Nos duele la gente que está en los hospitales, que están en las UCI, que están muriendo. Nos duele todo aquello. Claro, esto es natural, está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos los hombres debemos pasar por esa grande prueba de la muerte. Pero ahí no es el acabose de todo. Lo más importante es que aquellos que están en las UCIs, en los hospitales o en sus casas enfermos de X y enfermedad, ellos puedan reflexionar y reaccionar que hay un Dios salvador, que hay un Dios que dio su vida en Cristo, en la cruz del Calvario, para salvarte a ti, para que la muerte espiritual no te toque. Si nos toca pasar por la muerte física, lo vamos a hacer, pero lo más importante es que hayamos almacenado nuestra fe en esta santa palabra y obedecido, para que nosotros podamos ser redimidos y no pasar por la muerte segunda, que ahí sí sería lo terrible para el ser humano. Y en eso consiste todo esto. Gloria a Dios. Mientras vivamos para Dios, amigo y hermano, sin levadura, es decir, sin la práctica del pecado, sin malicia o maldad, sino con sinceridad y verdad, Dios siempre pasará con su juicio por encima de nosotros, para preservarnos y llevarnos hasta el final, o hasta que nos toque partir de esta tierra protegidos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, protegidos por Dios en pureza y en santidad, para que se cumpla en nosotros su propósito de redención. Dios se propuso salvar la iglesia, redimir la iglesia. Yo quiero decirle a los hermanos, porque es que algunos piensan y dicen, ¿qué es lo que pasa? Se están muriendo hermanos con el COVID,
Se están muriendo pastores con el COVID. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Es que Dios, ¿qué está haciendo? No, hermano. Dios no nos prometió que no nos íbamos a enfermar. Dios no nos prometió que el virus este o aquel no nos iba a tocar. No, esa no es la promesa de Dios para nosotros. Para Israel en esa noche, la promesa fue que por la sangre que había en los dinteles de las puertas, si ellos ofrecían, obedecían exactamente como Dios les mandaba que hicieran el sacrificio y pusieran la sangre, el ángel destructor no tocaría sus cuerpos. No llegaría el ángel de la muerte a sus casas, la muerte física, en esa noche. Pero luego en el desierto, al transcurrir los días y los meses, yo pregunto, ¿será que esos israelitas que salieron libres de Egipto no tuvieron que pasar por la muerte? ¿No se enfermaron en el desierto? ¿No murieron en el desierto muchos de ellos? Algunos no alcanzaron siquiera a llegar a la tierra prometida. Murieron. Porque la muerte física no es el final de todo. Eso es mentira. El final de todo es para aquel hombre o mujer que muere sin Cristo. Ese sí es el final de todo. Pero para aquellos que hemos recibido a Cristo por la fe, que vivimos para Él, que le obedecimos, si nos toca enfermarnos, si nos toca morirnos de alguna manera, lo más importante es que un día el Señor nos esté esperando más allá de la muerte y podamos entrar a sus moradas eternas, gloria a Dios, para adquirir la vida eterna. Gloria al Señor. Así que si muere el hermano, no duele. Si muere el amigo, claro que sí. Si muere el compañero de ministerio, claro que sí. Pero si muere fiel al Señor, si muere en Cristo, hermano, hermana, como muera, Dios se ha glorificado en esa vida. Dios la ha redimido, Dios la ha salvado, aleluya. Dios no nos promete que no nos vamos a enfermar. Dios no nos prometió que no vamos a morir físicamente. Lo que Dios promete para la iglesia es que Él sí iba a estar todos los días de nuestra vida con nosotros hasta el fin de nuestros días aquí. Gloria a Dios. Así que, hermanos, tengamos esta confianza. Claro está, Dios nos puede guardar de un virus, de una enfermedad, de cualquier cosa. Pero finalmente, usted y yo, si el Señor no ha venido, vamos a morir. Gloria a Dios. Démosle gloria al Señor. Este virus que azota el mundo, quiero decirles, no es el juicio final. No es el acabose total. No es el castigo. No. Son parte de las cosas que iban a suceder y que han sucedido durante tanto tiempo. Han habido plagas, han habido pestes, han habido enfermedades en todo tiempo. A través de la historia de la humanidad se han levantado situaciones terribles que han afectado considerablemente poblaciones, ciudades, países, continentes. Gloria al Señor. Pero esto, lo que está pasando hoy en día, no es el juicio final. No es un castigo total, no. El Señor había dicho ya acerca de las señales de su regreso y del fin del siglo. El fin del periodo de la dispensación conocida como la gracia, cuando se estuviera acabando esta etapa, esta era. Entonces el Señor había dicho y dice que vendrían muchas guerras y rumores de guerras. Y dice, mirad que no os turbéis, no tengan miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, no es el fin. Amén, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Amén, gloria al Señor. Y dice, pero aún no es el fin, y todo esto será principio de dolores.
Así que si algún creyente fiel, vuelvo y repito, hermano, con todo respeto y cariño, y a veces hasta con dolor, porque nos duele la partida de aquellos hermanos, de aquellos seres queridos. Claro, cuántos familiares hoy en día están allí, posiblemente hasta sin consuelo. No entienden lo que está ocurriendo. Nos duele todo lo que está pasando. No somos insensibles a la realidad de las cosas. Así que si algún creyente fiel es tocado por algún virus o enfermedad, muere a causa de ello, no significa, escúcheme, amado, estimado hermano y amigo, eso no significa que el juicio de Dios esté cayendo sobre él. No. Si le toca, vuelvo y repito, glorificar a Dios muriendo de la forma que sea, y muere en el Señor, significa que Dios lo preservó y lo preparó, guardándolo del mal y del pecado, para llevarlo seguro a su santa morada. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo murieron los apóstoles? ¿Cómo morían los discípulos de Cristo en la iglesia cristiana primitiva? ¿Cómo a ellos les tocaba ofrendar sus vidas? Allí en el circo romano, ¿cuántos de nuestros hermanos antiguos no tuvieron que ser devorados por las fieras? Quemados en la hoguera, aserrados, decapitados, perseguidos. Entonces diríamos nosotros que ellos, el juicio de Dios cayó sobre... No. El juicio de Dios ya había caído sobre el Cordero Pascual, sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y esa sangre preciosa, esa sangre pura, gloria al Señor, esa sangre preservó a aquellos discípulos, a aquellos apóstoles, a aquellos cristianos que creyeron en Él, que obedecieron su palabra. No los preservó para que no murieran aquí en la tierra, tuvieron que morir, pero los preservó para heredar el reino de los cielos, definitiva y finalmente para la gloria de Dios. Démosle alabanzas a Dios. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Hermano, amigo, qué bueno seguir adelante con este Dios. La primera Pascua fue el comienzo de los privilegios de la nación escogida, Israel. Todas las Pascuas subsiguientes llegaron a ser una promesa de la continuidad de estos privilegios. Es un privilegio. A Israel le tocó celebrar esa fiesta de una manera tan literal. Tomaron los corderitos, tomaron las familias, se reunieron en casa. Cuando inmolaron el cordero, lo degollaron, derramaron su sangre, untaron los dinteles, comieron el cordero en la noche apresuradamente para salir de Egipto. Pero ya la iglesia, para la iglesia, también de una manera ya no literal, pero sí espiritual, estamos celebrando continuamente la victoria del Cordero de Dios. Amén. La victoria del Cordero al que vamos un día a adorar en el cielo. Aleluya. Como Juan lo vio inmolado en la presencia, allí en el cielo mismo, Juan lo vio inmolado, ensangrentado, herido. Ese Cordero Pascual, ese verdadero Cordero, un día lo vamos a adorar, porque Juan lo vio. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraban delante de él, arrojando sus coronas, cantando un nuevo cántico, diciendo, glorificando, porque tú eres digno de abrir el libro y desatar sus sellos, porque fuiste inmolado y nos hiciste para Dios nuestro Padre, nos redimiste por tu sangre. Gloria a Dios. Estamos en victoria. ¿Cuántos creemos que estamos en victoria? Estamos bendecidos. Es un privilegio celebrar la victoria de Cristo. Esta Pascua que estamos celebrando. La Pascua recordaba a Israel lo que había sido, lo que ellos fueron, esclavos cautivos en Egipto. Habían sido liberados y llevados a esa relación real con Dios, porque antes de la Pascua ellos no tenían una cercanía tan especial con Dios.
Pero a través del momento de la Pascua Dios comenzó a acercarlos más hacia Él, a tener un vínculo más íntimo con esta nación. La liberación de Israel del juicio de la muerte y de la esclavitud en Egipto fue un evento que no tiene comparación en la historia humana. Fue algo tremendo. El éxodo de Israel en Egipto o de Egipto marca uno de los acontecimientos más prominentes en la historia de la nación de Israel. La Pascua era el memorial significativo por el cual este evento tenía que ser perpetuado a través de las futuras generaciones. Gloria a Dios. Y es por eso que el escritor en Éxodo capítulo 12, verso 24 dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Amén. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es esto? ¿O qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Gloria a Dios. Así como los israelitas, hermanos, fueron librados de una muerte segura esa noche, esta iglesia en este tiempo no ha sido librada solamente de una muerte segura, sino que Dios nos ha dicho: el que cree en mí no morirá para siempre, sino que nos ha dado la salvación, la redención y la vida eterna, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios pasó por alto. ¿Sabe qué dice el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles? Dios, habiendo pasado por alto, aleluya, los pecados de esta ignorancia, porque a cuántos Dios nos libró y nos libertó de la esclavitud y de la cautividad del pecado, de esa vida pecaminosa, de esa vida maligna, de esa vida maliciosa, llenos de delitos espirituales y morales. Dios nos libertó, Dios nos sacó de ese Egipto pecaminoso y mundano, y ahora somos libres por la gracia y la misericordia. Dios pasó por alto. No, el juicio no vino sobre nosotros, el juicio vino sobre Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó, Él fue nuestro sustituto. Y es por eso que en esta mañana hay que celebrar, hay que recordar. Esto es un memorial, y por eso cuando celebramos la Santa Cena como un ritual aquí en la iglesia, cada año o 2 veces al año, yo diría que no es solamente el pan físico, el pedacito de pan y la copita de vino o de jugo de vino lo que nos hace o hace la conmemoración más representativa. Yo pensaría que cada vez que oramos, que cada vez que lo recordamos, que cada vez que miramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ese momento tan extraordinario, tan especial, nos hace celebrar esa victoria tremenda que Dios obtuvo por la iglesia. Y por eso en esta mañana estamos de fiesta. ¿Cuántos estamos celebrando a pesar del mal, a pesar de la enfermedad, a pesar del virus? Le decimos al enemigo, le decimos al mundo: hay motivos para celebrar la Pascua, que es Cristo el Señor. Allí en tu casa hoy estamos en culto, y el culto significa celebración, significa fiesta. Aquí no estamos celebrando un funeral, hermano. Habrá momentos, sí, donde nos tocará llorar de tristeza, nos tocará lamentar, nos tocará pedir a Dios consuelo. Y hay muchos en este momento que están pasando por esa situación. Están en un momento de dolor, están en un momento sin consolación, sin fuerzas. Y esos eventos, Dios nos los permite vivir. Pero cuando decimos de celebrar la Pascua,
es que tenemos aún en medio de la tristeza, Dios hace algo milagroso y podemos levantar nuestras manos y podemos celebrar y podemos decir: Señor, tú eres digno de suprema alabanza. Tú eres digno de que mis manos se levanten ante ti. Tú eres digno de que mis rodillas se doblen y mi cabeza se postre ante ti. Porque tú, Señor, viniste y pagaste el precio por nuestros pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para ir terminando, porque el próximo domingo seguiríamos entonces con la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba después de la tarde-noche en que se celebraba la Pascua. Inmediatamente dándonos a entender Dios, de alguna manera, al pueblo de Israel Dios los mantenía ocupados en las cosas de Él. Dios los mantenía en el servicio, para que no hubiera tiempo a la ociosidad, a la pereza espiritual, al pecado. Dios los mantenía guardados y cubiertos de programas en ese tiempo. Esa fiesta era de 7 días, la fiesta de los panes sin levadura. Durante 7 días continuos no podían trabajar. Era fiesta especial para Dios, la fiesta de la paz. Terminaba una fiesta y seguía otra. Era un pueblo que vivía de fiesta en fiesta. No porque no tuvieran que hacer más nada, ni porque no podían trabajar. Sí trabajaban, claro que trabajaban. Pero Dios los mantenía activos en acción espiritual, para que no hubiera espacio para el pecado, para que no hubiera tiempo para desperdiciarlo en otras cosas. Hoy nosotros, hermanos, estamos viendo por las redes, por los medios de comunicación, por el internet, por tantos medios de comunicación, la variada programación que hay: ayuno de poder, vigilia de poder, oraciones, cadenas de oración, eventos, predicaciones, mensajes, alabanzas, tantas cosas que se están haciendo, tantas programaciones y actividades que se están realizando. Y Dios permite todo esto que estamos viviendo para que la iglesia, para que su pueblo no pierda el tiempo, no perdamos el tiempo, no mezclemos lo santo con lo profano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque a veces perdemos el tiempo. Y decimos: oh, pero es que nos cerraron el templo, no podemos. No, hermano, es que el estar aquí es una bendición en el templo reunido. Pero si no, hermano, gracias a Dios. A Dios no lo toma las cosas desapercibidamente. Dios ya tenía este plan y sabía lo que iba a ocurrir, y por eso nos permitió ir hasta sus casas a través de las redes sociales, a través de los medios. Y hoy, hermano, uno puede estar conectado con Dios de muchas maneras, aprovechando bien esta época, este tiempo. Gloria a Dios. Finalmente, la Pascua era también simbólica y profética. El cordero pascual era tipo de Cristo, eso lo sabemos. El cordero sacrificado en esa ocasión conmemorativa era más que un símbolo de una víctima cuya sangre fue rociada en los dinteles de las puertas en Egipto. Era un sacrificio. Escúcheme. Ese cordero, más que una víctima, era un sacrificio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese cordero también significaba sustitución. Simbólicamente, ese cordero en Israel removía el pecado. Amén. Por eso hoy día, cada vez que el creyente, cada vez que la iglesia, amén, a través de su vida entregada, de su vida separada, consagrada y sacrificada a Dios a través de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado, presenta su ser. Amén. Todo el tiempo hay un sacrificio vivo en mi corazón.
para Dios. Dios nos ha convertido a la iglesia en verdaderos adoradores. Tenemos un estilo de vida diferente. Ya no simplemente somos unos religiosos que si no nos abren el templo el martes o el jueves o el sábado o el domingo, entonces nos echamos, perdónenme la expresión, en las petacas y nos desanimamos y nos aburrimos. Y qué pereza, se acabó la vida cristiana. Mentira. No es así. No es así. A los cristianos primitivos los persiguieron, no los dejaron reunirse. Ellos se ingeniaban las cosas para ver cómo podían compartir unos con otros. Pero cuando no podían, en sus propias casas, en cavernas, en catatumbas, dentro de la tierra, subterráneamente, ellos estaban allí escondidos, pero celebraban a Dios, vivían para Dios, oraban, ayunaban, predicaban, enseñaban. Amén, estaban allí conectados con la presencia de Dios, celebrando a Cristo el Señor, la victoria que les había dado. Así que no hay motivos para decir que si no voy al culto presencial entonces no, Señor. Somos más que vencedores. Cristo está con nosotros, amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces el Señor nos va a seguir guardando. Nos va a mantener libres de todo mal y de todo engaño del enemigo. Jesús, en su oración sacerdotal, en Juan 17, verso 15 al 17, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Mire lo que dice el Señor. Como hombre que fue, como hijo que fue, como sumo sacerdote que ejerció ese oficio, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Amén. Hermanos, esto es lo que Dios quiere. Si Dios nos guarda del mal, si Dios nos protege del mal, si Dios es nuestro vigilante, aleluya, y no permite que pequemos contra Él. Porque yo he visto y he sido testigo y he tenido esa experiencia. Gloria a Dios. Es porque Él nos ha redimido. Es porque su sangre nos ha cubierto. Es porque Él tiene un lugar especial para nosotros en la eternidad. No dejes perder tu silla, tu lugar, tu corona. Lo que Dios te reservó. Dios te preservó algo especial, hermano. Aquí en la tierra tendremos aflicciones, vendrán dolores, tristezas, vendrán lamentos, tantas cosas. Pero allí en la presencia de Dios, cuando estemos en gloria con Él, Él enjugará toda lágrima que sale de nuestros ojos. No habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá memoria de esas cosas que nos atribularon en la tierra, de esas experiencias difíciles que tuvimos. Vendrán a la memoria las cosas maravillosas, porque nuestros ojos solamente estarán enfocados en aquel que hoy, en esta mañana, estamos contemplando por la fe. No lo vemos, pero creemos que está con nosotros, que camina con nosotros, que está en nuestra casa, que va con nosotros en el camino. Él prometió estar. El Cordero de Dios. Sigamos celebrando a Dios la Pascua, que es Cristo. Amén. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Vamos a hacer una oración especial en esta mañana y oremos en este momento por todos aquellos hermanos y hermanas, amigos y amigas, que tienen a alguien en convalecencia, en cama, enfermo,
enferma, que están pasando un momento de dolor, de desesperanza, de desánimo, de dificultad. Vamos a pedirle a Dios, hermano, no que quite la pandemia, no que sane la enfermedad. Vamos a decirle a Dios gracias por la redención de nuestras almas. La redención, Dios a través de Cristo redimió la iglesia, redimió a su pueblo en dos áreas específicamente. Nos redimió el alma, el espíritu, primero. Pero también la promesa de redimir nuestros cuerpos mortales. La primera se cumple ahora y se ha cumplido. Cristo nos salvó, el alma nuestra ha sido redimida por Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que el Señor dice, el que cree en mí vivirá para siempre. Esa alma está redimida. Pero la segunda parte de la redención todavía no se efectúa. Si el creyente muere, su alma va al lugar que Dios estipuló para esa alma salva y redimida. Mientras se cumple el tiempo aquí en la tierra, cuando Cristo ha de regresar, entonces esas almas de hermanos y hermanas que están en aquel lugar tomarán unos cuerpos que serán resucitados, serán transformados y serán glorificados. Ahí se cumplirá la segunda etapa de la redención de Dios, que es lo que muchos de nuestros hermanos que han dormido están esperando. Gloria a Dios. Así que hermano, hermana, dele gracias a Dios, démosle gracias a Dios. Si Él quiere quitar la pandemia, pues que la quite. Si Él quiere dejar la pandemia, pues que la deje. Si Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Si Él quiere guardarnos de la enfermedad, que nos guarde. Él tiene poder para hacerlo, pero hay que decirle, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, mi Dios. Padre del cielo, en esta hora te adoramos. Te damos gracias, te damos gloria. Tú eres el soberano Rey de todos los reyes de esta tierra. Tú eres el Dios magnífico, majestuoso, glorioso. Tú eres el único Dios verdadero. Mi Dios, en esta hora estamos en tus manos. Estamos celebrando esa victoria. Estamos celebrando esa fiesta especial, espiritual, emocional, moral, que tú nos has permitido realizar para ti a través de tu sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario. Oh, mi Dios, mira aquellos hombres, aquellas familias, aquellos hogares que están padeciendo, que están adoloridos, que se están lamentando, que no tienen consuelo, que están debilitados. Señor, por favor, en tu gracia restaura, amén, en tu gracia reconforta, fortalece, consuela, acompáñale, hazle sentir a ellos que tú estás allí. Aquellos hermanos, aquella esposa de pastor que está sin consuelo, aquel pastor que ha perdido su esposa, aquel hijo que ha perdido su padre, aquel padre que ha perdido su hijo. Oh, mi Dios, por favor, hazles entender, comprender que más allá del sol, más allá de la muerte, hay un lugar extraordinario, hay un lugar especial donde vamos a pasar la eternidad contigo, Señor, de tu mano y para siempre. Oh, te glorificamos. Gracias, 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 mi Dios, gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, estamos altamente agradecidos con Dios y con la iglesia. Sigamos adelante, sigamos en victoria, porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie.
Vamos con nuestras familias, sigamos luchando, sigamos dando la batalla de la vida cristiana, sigamos en la carrera hasta el final. Jesús dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.